militar en Londres. Sí, fui agregado militar en Londres y tuve la oportunidad de conocer a la reina. El embajador de entonces prestó su carta como embajador ante la autoridad, ¿no? Una ceremonia muy significativa, muy interesante, y que la recuerdo con mucho cariño porque tú no le puedes dirigir la palabra a la reina, pero yo estaba uniformado y la reina me dio la palabra, me preguntó algunas cosas, yo le contesté y fue muy interesante, ¿no? En referente a la reina, 2 viceecuadores que fueron a Londres, yo la recibí en mi casa, porque en esa época no había esa consideración que merecen estas damas. Les daban un pasaje y el retorno no existía. Hasta que les mandaran el pasaje, yo la recibí en mi casa, chica muy linda, muy buena representación del Ecuador, en la que la recuerdo muchísimo, pero hicieron, como le digo, ¿no? Una de la maravita, era de Chone, ¿no? Una chica que fue muy famosa porque siguió haciendo actividades sociales muy importantes. ¿Cuál fue el más alto rango militar dentro de las Fuerzas Armadas que usted obtuvo, ¿no? Ya lo mencionamos al inicio de la entrevista, pero usted también casi que fue general del aire, el máximo grado de elevación. En verdad que es un tema que estoy escribiendo algunos documentos, no le llamo libro, sino una, como te digo, confesión de mi vida, en la que este punto lo explico perfectamente. Cuando yo salí de la institución por ese problema que hubo político, militar, en el 86, yo todavía no estaba convocado para ascender, pero la prensa confundió y decían que yo he protestado porque no me han ascendido y cosas. Bueno, es falso. Yo tenía que hacer en el mes de mayo, además yo era el jefe de los comandos conjuntos, el oficial de más alta jerarquía en las Fuerzas Armadas, que tenía que convocar aquello, pero dijeron que a mí no me han ascendido, nunca se calificó, nunca se hizo el procedimiento de calificación en la que yo cumplía con todos los requisitos porque era jefe del comando conjunto. Yo estudié en la Universidad de Guayaquil, carrera de Derecho Internacional, consular, organismos internacionales. Es decir, general, que los sucesos del 7 al 14 de marzo de 1986 impidieron que usted ascendiera a general del aire. No, falso, es falso. No digo, todavía no me tocaba, a mí me tocaba en mayo y esto fue en febrero. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho de aquello, yo lo voy a explicar con documentos en esta confesión que hago de mi vida, ¿no? ¿Y cuándo va a salir público esto? Bueno, es bastante voluminoso, por eso no lo puedo hacer un libro, porque ya está como en 400 páginas. Imagínese usted un libro de 1000 páginas, no es necesario. ¿Nunca se desempeñó como periodista? No, en manera oculta, en un periódico que se llamaba Buscapiés, de un señor Yepe del Pozo, abogado muy importante de acá. Yo escribía como bohemio. ¿Cómo se llamaba el seudónimo? Bohemio. El bohemio. Claro. Entonces yo escribía La Chica de la Semana. Pero duró poco tiempo este periódico y que no tuve mucha oportunidad, pero en las revistas militares, en discursos que escribía, a veces para otros, intentaba escribir. ¿Y se especializó en Derecho Consular? En 3, consular, Derecho diplomático y organismos internacionales. En la carrera de Derecho Internacional se llamaba la carrera, pero tenía 3 especialidades. Yo las cogí las 3 y las 3 terminé. En principio, sus rebeliones en contra del gobierno de León Febres Cordero, se dice que no fueron en contra del expresidente, el ingeniero León Febres Cordero, sino que fue en contra de su ministro de Defensa y colaboradores, ¿no? Verá, por respuestas a lo que sabemos de la adquisición del avión comercial que se lo pueda calificar de una rebelión en su inicio como autoridad máxima militar. Yo era el único asesor en materia militar a la presidencia de la República. De acuerdo a la ley orgánica, el ministro de Defensa tenía otra función. Y
hice denuncias muy graves, que no las voy a comentar ahora, y luego de eso pues se desconoció mi autoridad, se crearon condiciones que no correspondían, y ahí se proyectó una protesta porque yo defendía mis derechos. Jamás hubo la intención, como pretenden decir, que había un golpe de Estado o que yo estaba contra la democracia, ni mucho menos. No, nunca. Lo he dicho y hay 1000 discursos que me pueden ratificar, palabras mías, que jamás acepté ese calificativo. Usted denunció fue unos actos de corrupción en contra Lo que sí, del ministro por la compra de este avión. Intervenía fuera de la ley, en adquirir un avión y otras cosas más que yo no lo permitía. No, pero por lo tanto eso tiene que aclararse y va a ser bien aclarada en el documento que estoy haciendo. Ojalá pueda conseguir documentos que no los hay o no me los quieren dar posiblemente, no me los van a dar posiblemente, pero esto está claro. Hubo un debate muy amplio en el Congreso Nacional donde se probó mi inocencia en todos los campos y hubieron, ¿cómo te diría? No sentencia, pero sí criterios muy propios de ese problema, en la que salía perjudicado el ministro de Defensa y posiblemente el gobierno también. Porque usted también estuvo recluido en un proceso ante la Corte de Justicia Militar por esta situación. ¿Cuál fue la razón por la cual le liberó la posición del sometimiento de León Febres Cordero? ¿Y qué aprendizaje le dejaron estos hechos del marzo de 1986? Bueno, mira, en esa época pues uno era un militar obediente, disciplinado a las normas militares, en la que no podíamos nosotros intervenir en política, pero eso no nos quitaba que escuchemos y estudiemos y aprendamos lo que es la política como ciencia del Estado. Después de esta situación, asimilé muchas cosas muy importantes, conocer más de cerca al Estado ecuatoriano, su debilidad en el campo político, en el campo económico, social, en sus relaciones internacionales, y comencé a prepararme, a estudiar y intervine en política. Fui candidato presidencial, fui elegido diputado de la provincia de Pichincha y ocupé algunos cargos de esta naturaleza como ministro de gobierno. Antes de seguir en este tema, mucha gente se pregunta, sobre todo personas que conocen sobre este tema de lo que pasó en marzo de 1986, del 7 al 14, de estos sucesos, que cómo así no se apoderó en ese entonces del poder, teniendo en cuenta toda la acogida que tenía el pueblo ecuatoriano, esa simpatía que tenía por estos acontecimientos, sobre todo el pueblo manabita. Mire, muchos creen que yo no tuve la fuerza, el carácter para tomar el poder. Nunca fue mi intención. Yo lo que estaba cumpliendo, lo que el mandato de la ley militar me obligaba, de presentar al presidente de la República lo que estaba sucediendo, y se desarrolló este acto que se hizo política militar, en la que inclusive estuvo en peligro la estabilidad del gobierno. Yo lo rechacé y jamás di un paso más. Como usted bien lo dice, el pueblo salió a las calles. Aquí eran miles de personas. En Manaví, ni qué decir. Sí. Me pedían algo, yo rechacé, y cuando me invadieron la base, cuando fueron las tropas militares, yo no permití que mis tropas apuntaran al cuerpo, sino al aire. Hubieron muertos, no sé por qué, y que es muy triste y muy lamentable esa situación, pero lo que sí quiero decir es que jamás atenté contra la democracia, ni lo haría nunca, y estaría dispuesto a defender la democracia si hoy día se intentaría golpe de Estado. ¿Cómo recuerda al expresidente León Febres Cordero? Yo ya lo dije alguna vez, lo conocí de una manera muy cercana desde muchacho, en Salinas. Yo jugaba pelota en la... Incluso fueron compadres. Sí, después lo conocí. Yo creo que como persona era una persona que gozaba de una gran integridad moral y de otras cualidades. Cuando fue presidente,
hay que entenderlo en el medio que se vive. La política nacional aquí es muy débil, o no hay una política nacional. Hay políticas interesadas de grupos, pero que no tienen realmente la visión de país y de los objetivos que deben cumplir cuando llegan al gobierno. Él me nombró comandante general, lo respetaba como se merece él, con la autoridad que correspondía, pero habían intrigas que no corresponden. Entonces, ¿cómo lo recuerda usted? Hablando ya en manera justa, él tenía cosas muy negativas, pero también cosas muy positivas. ¿Cómo cuáles? En el campo de la economía, de cómo tomar las decisiones. Por eso yo decía que él nunca fue neutral. Y eso es importante porque hasta la Biblia dice que rechacemos a los neutrales, porque son negativos en una sociedad. Él tenía visiones muy correctas, a veces se salía de los límites de lo que corresponde y que la ley manda. A veces sí, seamos francos, abusó de su carácter y posiblemente pues creó condiciones muy débiles para su gobierno. Pero en forma general pues terminó su gobierno y que hay que reconocer que fue un gran alcalde de Guayaquil. Usted lo visitó en su lecho de dolor antes de fallecer, no. Y él le mencionó que esa conversación que tuvieron hubiera sido mucho antes. Sí. ¿Cómo se siente usted cuando le dijo esto? Tengo que volver a los primeros años de mi vida que antes te enunciaba, que esa vida a uno le fortaleció en forma espiritual, le enseñó valores, entre eso el de reconocer faltas de uno y también de no vivir con rencor, ni con odio, ni no de comprender lo que es olvidar esos momentos que son muy difíciles y negativos. Y entonces yo decidí irlo a visitar. Desgraciadamente él estaba muy postrado, no hablaba. Me acerqué, me hablaba en el oído, nos cogimos la mano. Para mí hubo un momento muy positivo, que lo había aprendido de los grandes hombres de la humanidad, como un Mandela, como este negro estadounidense, ¿cómo se llama? Martin Luther King, de que hablan del perdón con tanta belleza y que lo practicaron, ¿no? Y que sufrieron las consecuencias en su vida y que nunca guardaron rencor. Esto a mí me educó y yo cuando llegué le juro que no tenía ningún resentimiento. Lo veía como el ser humano, como el presidente del Ecuador, y así me le cuadré diciendo, señor presidente, no se pudo ver una comunicación muy cerca del oído nada más, que no vale comentar aquellas palabras porque nadie me las va a creer. Y me quedé yo muy tranquilo con eso. ¿El qué le dijo? No puedo comentar. No puedo comentar porque no vale. Pero yo sí creo que fue positivo, porque en el Ecuador hay siempre esta situación de la venganza, del odio, en que ha roto la unidad y la integración del pueblo ecuatoriano y que no ha permitido que los ecuatorianos tengamos una identidad nacional profunda. Yo quiero guardar aquello y llevarlo hasta mi muerte como un recuerdo muy grato para mí, muy grato para mí. Fueron palabras muy bellas, las mías que lo escuchaba cualquiera, todos los que estaban presentes, y la de él que la escuché yo solamente. Usted fue candidato presidencial en 1988 en alianza con el Partido Socialista, quedando en cuarto puesto en esos momentos de candidatura. Después fue en 1992 y 1996 por el Partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, que fue disuelto en el año 2000. Su ideología de ese partido era de izquierda. Usted también fue ministro de gobierno en el tiempo del presidente en el gobierno de Abdalá Bucaram Ortiz. A base de esto, ¿en qué línea política lo podemos ubicar en la historia del Ecuador? Mire, yo soy un libre pensador, en la que respeto las ideologías. Y cuando yo escribí mi documento, que no existía en el APRE, le identifiqué con los siguientes conceptos políticos y sociales en la siguiente forma: partido nacionalista, humanista,
ecologista, y que aquí la parte que no lo entendían, de orden, trabajo, disciplina y trabajo. Me sirvió estas palabras para desarrollar las propuestas de gobierno después de un estudio profundo geoestratégico del país para tener conocimiento qué era el Ecuador desde el primer día de su historia, antes de la independencia, de la época indígena, para buscar los elementos fundamentales que había que defender y que había que tenerlo en el libro del partido para no equivocarlo y poder cumplir con los grandes objetivos nacionales. No se pudo hacer nada, como usted dice que quedé en el cuarto, no creo. El señor Diego Delgado quisiera que lo entreviste al respecto. Yo posiblemente estuve entre los primeros puestos, pero como siempre en el Ecuador, en esta materia ha habido una distorsión, para no usar la palabra tan grave que es decir fraude, no, sino un manejo inadecuado de los contagios de los votos, en la que se me perjudicó en una manera muy grave. Tomando en cuenta que usted dirigió también el Partido Acción Popular Revolucionaria Ecuatoriana, APRE, antes lo presidía Antonio Hanna, y este partido, su ideología era muy populista de izquierda, según detallan los mismos pioneros en este partido. Tomando en cuenta esto, entonces usted no se identifica con esa línea política. Usted, como me ha dicho, es un libre pensador. Bueno, en el manual pequeño que tenía, que está publicado en el antiguo Organización Electoral del país, no hablaba de ideología, ¿no? Le juro que no quiero ofender. Las definiciones que daban los partidos son muy limitadas, en la que no se puede interpretar correctamente la ideología, los objetivos nacionales, el estudio de la realidad nacional, proyectos de gobierno. No se los identifica porque todos hablan de generalidades, que todos son iguales. Entonces, no se identifica con ninguna línea política. No se dice cómo. Hasta en la actualidad se habla de tal obra, de tal cosa cuando son candidatos, pero no manejan, por ejemplo, el presupuesto del Estado, el presupuesto de ingreso y de gasto, que es uno de los documentos primordiales para poder decir qué voy a hacer, o qué puedo hacer, cómo puedo hacer, con qué puedo hacer. Entonces, aquí es muy elemental todavía en ese sentido la política nacional. Para que exista política nacional que no tiene ideología, tiene que hacerse un gran estudio nacional de todo, de la población, del territorio, de sus cuestiones históricas, de sus grandes potenciales en todos los espacios que tiene el país como soberanía. Y luego de eso, pues, sacar a conclusión con los objetivos nacionales, cómo trabajar, y luego, pues, ordenar en un plan de gobierno que ya va muy puntualizado en el desarrollo nacional que se va a realizar. Muchos lo consideran también como un demócrata a usted. ¿Cómo? Como un demócrata. ¿Se considera un demócrata? Yo sí. Yo decía que soy un libre pensador porque cuando puse los principios de mi partido, cuando hablaba yo pues, de ecologista, que en esa época se burlaba. Había un señor periodista de un gran medio de comunicación de televisión que se me burlaba. Yo le decía, mire, el ecologismo algún día van a recordar, y hoy día estamos viviendo una crisis muy grave de lo que pasa con el planeta Tierra, ¿no? Está muy destruido porque no comprendieron hace 40 años de lo que es el ecologismo. Hemos terminado con los grandes valores de la realidad, de la naturaleza. Hemos destruido el agua, el aire, los productos, la agricultura, etcétera, etcétera. Y esa era mi ideología. Fue el primer partido verde que se fundaba en América Latina en esa época. Y yo hablaba de nacionalismo, no con ese nacionalismo chauvinista, de que hay que rechazarlo de afuera, no, sino que yo siempre buscaba y creía que en el Ecuador no tenemos identidad histórica. Teníamos que recuperar a través de la historia, de épocas muy lejanas, para ir viendo quiénes somos, quiénes fuimos, quiénes somos y qué queremos ser. ¿A dónde vamos? Entonces, a dónde vamos también. Es que demócrata sí, está bien dicho, demócrata. Es un concepto de política nacional. La democracia es una necesidad que exige la condición social
de respeto a la ley, que se respeten los intereses de todos los ecuatorianos en igualdad, en la educación, en la salud, en el trabajo, que no se cumple. No existe democracia, discúlpame, no existe democracia, ¿no? La democracia es una cosa muy fuerte, muy delicada, muy exigente, que en estos pueblos que tienen grandes dificultades, déficit en su desarrollo, no existe, no existe. Existe un indicativo muy grave: el 80% de la población posiblemente tenga problemas económicos, sociales. Ese es un análisis muy avanzado, muy profundo. ¿Qué cree usted, general, que le faltó a su candidatura o a sus candidaturas para llegar a ser presidente de Ecuador? Siempre hay, y usted puede revisar la historia, la prensa escrita, que siempre hay la queja o la denuncia de fraude y de tantas cosas más. No quiero caer en ese sentido, pero comencemos. El pueblo ecuatoriano desconoce lo que es la política nacional para elegir. Aquí la propaganda se hace con dinero y se compran conciencia. ¿Usted cree que un hombre de los extremos suburbios conoce el concepto de la democracia y que votó como una vocación democrática? Votó posiblemente porque hay que votar, porque así lo exige la ley. Hay que educar muchísimo esta materia para que realmente comprendamos lo que es la política nacional, lo que es un gobierno, qué es lo que tienen que hacer y podamos ser veedores, exigentes, que no se desvíen estos intereses que perjudican a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Le recuerda algo esto? Hoy más gente necesita su patria, su pueblo, para que lo defienda. Que vengan y vengan y vengan, compañeros. Yo soy del APRE. Nosotros hicimos varios gritos. No, ya, pero esa canción, vengan y vengan. ¿Recuerda quién la compuso? Que aquí está presente el APRE Montonero. ¿Recuerda quién la compuso? Sí. No me acuerdo. Le envía saludos el licenciado Clever Vera. Claro, creo que fue él, sí. Él puso la música, él la compuso y puso la música. Bueno, la letra creo que fue opinión de varios. Con otras personas, pero él terminó componiendo. Claro, la definió. Definitiva, sí. Mire, y hablando de esto, de que los principios programáticos del APRE, de nacionalismo, ecologismo, y las partes que la gente la toma como militar, que era orden, trabajo y disciplina. Esto es un país donde no hay orden, no hay disciplina. Mire, hay un comentario en las redes sociales de un colombiano de origen japonés, en la que él decía que los japoneses eran muy inteligentes, por eso era un país progresista. Y el japonés le dijo, no. Posiblemente en Colombia hay una gran inteligencia, lo que no hay disciplina como hay en Japón. La disciplina es el criterio, el concepto que visualiza el orden, el trabajo adecuado y que es responsable. No lo hay. ¿Cuál hubiera sido su más importante política de Estado para beneficio del pueblo si hubiera sido presidente de la República? Como inmediatas y que no se puede cumplir indudablemente porque no hay recursos y no hay la comprensión, es la educación. Cuando yo era oficial de las Fuerzas Armadas en Salinas, no solamente fui director de la escuela, me dediqué a educar a la gente en las noches, a los chicos que andaban en la calle. Y se fundó la primera escuela nocturna, que no había, y posiblemente ni en el Ecuador, creo, ¿no? Y con otro señor, un señor que no recuerdo el nombre, se fundó un colegio nocturno también, ¿no? Después le digo el nombre que se me olvidó en este momento. El 80% del pueblo que no tenía posibilidades no iba a la escuela ni al colegio, con un soldado que lo ayudaba, y creamos otras escuelitas más, y que creo que para mí fue la mejor participación en beneficio del país. Hoy hay miles de ciudadanos profesionales que por esa oportunidad de escuelas nocturnas y colegios nocturnos son médicos, abogados e ingenieros. Trabajaban en la mañana y estudiaban en la noche. Y que la incomprensión en aquello, un decreto, borraron el nombre, un colegio que le pusieron mi nombre, lo borraron después de 30 años, ¿no? Que eso me parece absurdo, ¿no? Porque hay una obra hecha, ¿no? Que se formó a una juventud, se practicó la justicia social
que se niega la oportunidad de educarse a los seres humanos. Por eso la educación para mí es el primer objetivo nacional. La salud, el trabajo. Digo también, ¿cómo analiza usted el panorama actual de la política ecuatoriana? Bueno, yo no quiero ser injusto ni quiero ser acusador, pero no existe una política nacional ecuatoriana. Le decía antes, no están los estudios completos y si los hay no se los cumple. Siempre prima el interés grupal, ¿no? El interés inclusive de cosas malas como el narcotráfico, por ejemplo. El narcotráfico no se lo comprende. Hoy día es un gran poder político que pone autoridades, financia gobierno, no aquí en Ecuador, en el mundo entero. Entonces eso es muy grave porque hay una ausencia de los valores positivos, válidos y buenos que deben primar en toda sociedad en base de la realidad, del interés y de la responsabilidad que debemos tener con la población, con el desarrollo nacional, en que es muy claro que debe haber un desarrollo de infraestructura, vialidad, puertos y tantas cosas, la agricultura, la industria, la artesanía, la cultura, en fin, tantas cosas que están en vacío o casi insípidas, principales, que dan los primeros pasos y no pasan de ahí. Se puede hacer Muchos años en el Ecuador se vive con proyectos que no se cumplen porque no son reales, no están estructurados con un concepto político nacional que no tiene ideología, sino que tiene respuesta a la realidad y a las necesidades que demanda una nación, un Estado o un pueblo. Sobre todo el tema también muy importante, el tema de la agricultura. Somos un país netamente agrícola. Mire, no, el Ecuador no es un país agrícola, tiene potencial, capacidades, pero está abandonado, El Ecuador tiene para ser un granero en América y en el mundo de alimentación y de varias especies. ¿Por qué cree usted que está? Porque sencillamente viene en la mentalidad del ecuatoriano, es inmediatista, hoy, no mañana. La agricultura se necesita desarrollar una infraestructura, una vialidad, un crédito, un servicio o convenio para la comercialización, silos para guardar los productos, mejorar la semilla, créditos correspondientes y así por el estilo. Aquí en cada invierno, en cada verano severo, se daña la producción, pero nunca corregimos las inundaciones, nunca tenemos la infraestructura de riego, que hay el agua necesaria estancada en represas que no se utiliza, la de Manaví, la Poza Honda, la Esperanza, la de Guayaquil, están sin utilización como no corresponde. Entonces, no hay un criterio o no hay una visión, no hay un concepto del desarrollo nacional en esa materia. El agricultor sigue sembrando con espeque, con la palita, no llega la tecnología superior para incrementar una producción, eso lo digo. Y también existe mucho el intermediario tiene, que se lleva la... En banano casi duplica la producción del Ecuador por hectárea. El café en Colombia nos triplica. Aquí no llegamos ni a 40 quintales por hectárea, allá están en 80, en 90 quintales. ¿Por qué? Si nuestro territorio está protegido por miles de cosas que favorece el clima, las lluvias, tantas cosas positivas que hay, pero no hay tecnología, no hay inclusive la visión del desarrollo en ese campo, sino el campesino siembra, viene el intermediario, le compra barato, lo vende en el Ecuador, lo exporta y al pobre agricultor no le queda nada. En una noticia salió que la alimentación va a debilitarse tanto en poco tiempo, en la que hay que leer el libro de José Lo Castro, la política del hambre. Vamos a sufrir hambre muy pronto en la humanidad. Es la desigualdad y la avaricia de muchos para darle a pocos, mucha ambición y corrupción. Así es. ¿Cómo ve el accionar actual de las Fuerzas Armadas del Ecuador, general? Yo siempre he dicho, aunque se niegue y se cree que es vanidoso, que las Fuerzas Armadas es la columna vertebral de la nación, porque con él se está visualizando la seguridad, que no es cuestión de armas. La seguridad está también hermanada al desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay seguridad. Las Fuerzas Armadas cumplieron por mucho tiempo ese papel y en los momentos de crisis más graves ha estado presente con decisiones muy positivas. ¿Que ha habido dictaduras militares posibles malas? Sí, es verdad.
pero los gobiernos civiles han sido peores. Entonces, esto hay que entenderlo, que las Fuerzas Armadas no es para hacer la guerra, es un instrumento de la política nacional para la seguridad nacional, entendiendo de la forma más amplia, desde la economía, desde la agricultura, desde la industria, desde la educación y de todos los órdenes. ¿Considera que están jugando un buen papel, desempeñando un buen papel en la actualidad? El papel primario de la Fuerza Armada es la disuasión, es el instrumento de la paz. Para mí la Fuerza Armada es un instrumento de la paz. Desgraciadamente los antagonismos, los problemas sociales que están en la mente del ser humano no permite que en el universo ni en el Ecuador exista la paz que corresponde. Siempre hay intereses muy bastardos que confrontan a la sociedad y nacen las guerras o nacen las confrontaciones internas, las revoluciones que no llegan a nada, y donde las Fuerzas Armadas ha estado presente para mantener ese objetivo tan importante y vital que es la paz. Hoy día se grita por la paz y está bien hecho. Esas protestas que hay, que se rompen, se incendian, no son correctas. Yo reconozco lo que pide la población indígena, en la que se los ha atropellado permanentemente históricamente, pero no estoy de acuerdo que para reclamar se incendie, se rompa, se insulte y confronten a la población ecuatoriana unos contra otros, rompiendo principios políticos y sociales como es la unidad y la integración, que son los valores vitales para que un país avance en forma conjunta y que no sea una confrontación. Hoy día en el mapa político hay como 80 movimientos políticos, dice cuántos partidos políticos, que no representan una realidad para llegar adelante, sino una división más de los intereses nacionales en la que nunca vamos a solucionar los problemas que hoy nos debilita, que hoy nos tiene aprisionados, que nos tienen con cadenas de esclavitud, y eso no puede continuar. ¿Cómo ve usted la situación de las cárceles en el país? Para comprender este problema de las cárceles, hay que entender que en este país no evolucionamos casi poco. El sistema de cárceles de hace 50, 60 años no ha cambiado. Se hacen pronunciamientos, análisis y se dan criterios de cómo manejarla, pero no es la solución. La cárcel hay que estudiarla en que no pueden estar presos 10.000 personas sin que no trabajen o no produzcan. Yo, cuando fui ministro, presenté un documento que le llamé las cárceles productivas, en la que había estudio, trabajo y había salario, para que no fueran un problema que perjudicaría a la economía y a la familia. La cárcel no es que por castigarlo, meterlo preso, sino que él está castigado por la sociedad, pero su familia tiene que vivir, él también. Su sociedad tiene que reconocer una oportunidad, o se aplica la ley de muerte, que no es lo correcto tampoco. Entonces la clase productiva como que también quería crear las ciudadelas productivas. No les hicieron caso y es factible y aplicable en este país para solucionar un sinnúmero de problemas. No te digo el cómo, pero tengo documentos, pero te quería decir aquello. Imagínate que en la cárcel estudien, se gradúen de abogado como lo hizo un coronel Urrutia, creo que se llamaba, que lo pusieron a prisión perpetua y él se graduó de abogado y salió libre. Lo acusaron de traición a la patria, que era injusto esa situación. El momento que el preso tenga una motivación de vida, estudiar y trabajar y ganar un salario, se llaman las cárceles productivas y cambiará esta situación. Porque una de las cosas fundamentales en la vida, ¿de qué vivir? Yo estoy preso y mi familia. Aquí está la pregunta. General, ¿cómo recuerda usted al expresidente de Cuba, el comandante Fidel Castro Ruz? Bueno, lo conocí ya en la presidencia, me invitó 2 veces. Yo creo que no podemos negarle los méritos que él tuvo en la parte doctrinaria. América Latina siempre ha vivido una situación de dependencia, por qué no así de coloniaje, en la que Fidel presentó, junto con el Che Guevara y los líderes de Sierra Maestra, teorías y también ejecutaron acciones de armas para derrotar al gobierno de Batista, que era un gobierno muy duro, poco útil a la sociedad cubana. Yo encuentro ahí los méritos. Quizás más tarde, por quedarse tanto tiempo, perjudicó en lo que la democracia plena,
que corresponde, no se pudieron regresar en Cuba, se debilitó su economía, su justicia social y un sinnúmero de situaciones que hay que comprenderla sin acusarlo yo a Fidel Castro de que él haya hecho un daño. Él fue un gran idealista a quien lo respeto.